Tenemos un programa especial aquí en Capital Intereconomía donde vamos a poner el foco en las renovables y en especial en la fotovoltaica. Ya que estamos a punto de terminar este año 2023, vamos a hacer un poco balance. Vamos a ver cómo les está yendo a algunos de los principales jugadores del sector a lo largo de este año. Vamos a hablar de autoconsumo, de distribución, de almacenamiento. Vamos a poner el foco en el futuro. ¿Por dónde va el crecimiento futuro? Una mayor concentración, una mayor apuesta por la digitalización, por un mayor abanico de servicios adicionales a la fotovoltaica. Hoy lo vamos a comentar todo esto y más en una mesa que tengo de lujo. Me acompaña Eduardo de San Nicolás. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Él es director de Estrategia e Innovación de Soltec. Soltec, sois expertos en soluciones fotovoltaicas integradas. Empresa murciana, pero con presencia a nivel global. Tengo entendido, si no me baila la tarta, Europa representa cerca de un 30%, Estados Unidos algo más del 25%, Latinoamérica en torno a un 50% y tenéis diferentes divisiones: industrial, desarrollo de proyectos, fotovoltaica, gestión de activos y no os aburrís, ¿no? No, Estáis muy estamos entretenidos. bastante integrados, como bien dices, en la cadena de valor de la energía solar. Somos solares desde nuestro nacimiento. Y también somos tecnólogos, somos uno de los principales fabricantes a nivel mundial de seguidores solares, que son pues las maquinitas donde instalan los paneles y que siguen al sol de este a oeste generando más energía. Y más recientemente pues también hemos entrado como productor independiente de energía en tener nuestros propios activos. Somos una empresa que cotiza en la Bolsa de Madrid y el tener generación de energía nos da cierta estabilidad de vida y de ingresos y es una estrategia por mantener un poco esa estabilidad. Me acompaña también Remigio Abad. Remigio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es CEO de Green Ball Next, empresa líder en la producción de energía de renovables. Diseñáis instalaciones de autoconsumo solar y ofrecéis a vuestros clientes pues una alternativa viable, segura y muy personalizada de energía renovable. ¿Qué me añades? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Green Ball es una multinacional con sede en Portugal que tiene presencia en 14 países, que tiene 3 líneas de negocio: biomasa, generación renovable solar y eólica a gran escala y también generación distribuida. Y por lo que apuesta es pues por en este escenario de la transición energética, una empresa 100% renovable desde su creación, ser una referencia y acompañando no solo a los mercados, sino también a los propios clientes, y por eso la apuesta por la generación distribuida, para que sean ellos los que, tomando conciencia de que tienen un papel relevante en esta transición, tengan a alguien que les acompañe en la misma. Muy bien, me acompaña también José Carlos Díaz Lacazi. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es director general de Powen España. Vosotros os dedicáis al diseño, a la instalación, operación y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica. También estáis en la parte de financiación, tenéis presencia internacional, sois empresa española, pero con amplia presencia internacional, y operáis en el ámbito residencial, comercial, industrial y agrícola. Totalmente de acuerdo. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, Susana. Pues poco más que añadir, o sea, que somos especialistas y nativos solares. Cuando decimos especialistas, nos sentimos muy orgullosos de haber construido una empresa especializada, orientada al cliente, para que no pierda su actividad principal y que se focalice en eso, ¿no? Nosotros vamos a dedicar a que ahorre, a que sea independiente energéticamente y a que tenga todas las capacidades para gestionar su electricidad como él quiera. Decirte y acompañarte también, yo creo que lo más importante es que lideramos o estamos liderando con el resto de compañeros una transición energética que es fundamental, que es parte clave de los objetivos de desarrollo para Europa. Y el sol que tenemos en España yo creo que es la parte fundamental y materia prima que hace posible eso. Si eso le añades un tejido industrial como el que tenemos, pues yo creo que estamos en las mejores condiciones para hacerlo. Y desde Powen es la apuesta. Además, hoy hablar del sol hoy gusta, que con el día ahí tan nublado y tan plomizo que hace, bienvenido el sol. Y bueno, me acompaña también en esta mesa Alberto Hernández. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es CEO de Energy Solar Tech. Sois proveedores de servicios de energía
energía, empresa de tecnología del sector de la energía, pero facilitáis, corrígeme si me equivoco, la migración de las empresas al autoconsumo de renovables. Sois fuertes en varias renovables, eólica, hidráulica, pero hoy nos vamos a ocupar sobre todo de fotovoltaica. Nacisteis en pandemia, o sea, sí que sois unos pipiolos, pero estáis creciendo a pasos agigantados, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Susana, por invitarnos primero. Y bueno, nosotros hemos desarrollado y evolucionado un modelo de outsourcing energético que se fundamenta en tres pilares, tres unidades de negocio principales. La primera es la generación descentralizada, apoyada principalmente en tecnología solar de autoconsumo. La segunda es todo el ámbito de generación centralizada, donde tenemos un componente de multitecnología, que principalmente es eólica hibridable o hidráulica con acumulación, que estamos desarrollando proyectos de hidráulica con acumulación. Y en medio, pues tenemos todo el ámbito de ingeniería altamente especializada que da servicio tanto a la parte de generación como a la parte de autoconsumo y que permite facilitar esa transición energética a las empresas industriales. Bueno, yo creo que ya el oyente os ha colocado, sabe a qué os dedicáis cada uno de vosotros. El sector energético y el sector de las renovables es muy amplio en nuestro país, hay numerosos jugadores y cada uno pues ofrecéis un valor diferencial. A mí me gustaría saber, nos queda poquitos días para comernos las uvas y para sentarnos todos en familia y cerrar el año. ¿Cómo se está yendo este año 2023? Pues en el caso de Soltec, el año pasado fue un año bueno. Este año nosotros tenemos cierta estacionalidad en los ingresos, como comentaba antes, y siempre los primeros trimestres pues son un poco más flojos y ahora se activa para final de año. El hecho de que el gobierno haya dado una moratoria, en el caso de España, a la obtención de los permisos de construcción, pues ha hecho que la decisión de compra también de muchos de nuestros clientes pues haya también retrasado, ¿no? Entonces eso ha hecho también que haya retrasado un poco esas ventas, pero seguimos manteniendo nuestro compromiso que dimos al mercado de cumplir nuestros objetivos y vamos en camino de cumplirlos, así que pues esperemos que todo vaya muy bien. ¿A Powen cómo le va? Pues yo creo que bastante bien para cómo se planteaba el año, sobre todo en términos de residencial, que entiendo que luego hablaremos de esa ralentización, ¿no? Pero yo creo que el año lo vamos a cerrar bastante bien gracias a la diversificación que comentábamos al principio. Nosotros trabajamos de una forma, somos especialistas, hacemos autoconsumo, pero tenemos una diversificación en dos líneas, que es básicamente las líneas de negocio, hablamos de B2C, residencial, autoconsumo colectivo, pero también tocamos la empresa, pequeña empresa y gran empresa. Y luego la diversificación nos ha ayudado a no poner todos los huevos en una cesta y este año que ha venido mal para el residencial, pues hemos conseguido balancear ese lado. Esa diversificación la hacemos también con productos, de nuevo, muy específicos, centrados en el autoconsumo, pero complementamos las líneas de negocio de lo que es una instalación de una planta fotovoltaica con baterías, con puntos de recarga y con un servicio de comercializadora que hace posible que podamos tener un servicio redondo de ahorro, de sostenibilidad para el cliente. Si me pides que sea más concreto, te diré que 400 empresas nuevas ya confían en nosotros, empresas como Talgo, como Pascual, como Estrella Damm, que repite con nosotros cada proyecto que hace, y eso se hace gracias o lo hemos conseguido gracias a esa especialización que tenemos, a ese cuidado extremo que tenemos en el cliente y también ayudando mucho a con la financiación, ¿no? Con esos productos financiados que posibilitan y democratizan el acceso a los clientes. En el lado residencial, a pesar de que ha habido esa ralentización y la hemos sufrido, muchos miles de clientes ya residenciales ya tienen su instalación de autoconsumo funcionando y ahorrando con una calidad muy alta, como las reseñas de los mismos dicen. O sea que muy satisfechos por el año y encantados de abordar el siguiente. Y vosotros también muy bien en Energy Solar Tech y además creciendo mediante la adquisición de otras empresas que os están complementando adecuadamente. Exacto, estamos desarrollando capacidades adicionales mediante la adquisición de alguna compañía que nos ha aportado un valor importante, especialmente en el ámbito de ingeniería. Y bueno, y la verdad es que es un año muy bueno, está siendo un año extraordinario, ¿no? Como decías, nacimos en pandemia,
este año no llegamos a cumplir los 4 años, tendríamos 3 años y 10 meses y vamos a cerrar un ejercicio muy bueno. O sea, los Vamos pañales ya os los habéis quitado. Nos los hemos quitado y nos hemos convertido ya en alguien, no sé, ya un poco un adolescente casi, muy rápido, ya caminamos. Sí, ya nos balanceáis. Sí, yo creo que cerraremos el ejercicio alrededor de los 10 millones de EBITDA y por encima de los 55 millones de ingresos, que no está mal para 4 años. Y con unas perspectivas también para el ejercicio que viene también muy prometedoras. Parece que el modelo está encajando muy bien en el ámbito industrial y la verdad es que estamos muy contentos con el progreso. En vuestro caso, Green Ball Next. Bueno, nosotros... Bueno, os estáis poniendo ahora las mejores galas, pero ahora ya voy a entrar yo a meter un poquito de chicha. No vas a venir aquí a decir que las cosas van mal. Claro, no, pero alguna cosita habrá que señalar. Pero sí que es cierto que en el segmento del autoconsumo, dentro de la industria renovable, el año pasado fue un año de un tremendo boom. Y sin embargo a nosotros no nos fue especialmente bien el año pasado, porque probablemente estábamos todavía afianzando la compañía, haciendo una compañía sólida en operaciones para dar un sólido servicio al cliente y a partir de ahí poder empezar a crecer asegurando esa calidad al final, que es de lo que se trata, ¿no? Y este año, que el mercado ha tenido una cierta recesión, fundamentalmente en el residencial, pero también en el industrial comercial, que es al que nos dedicamos nosotros, también ha habido una cierta recesión. Sin embargo, nos ha pillado mejor preparados y básicamente vamos a contratar casi 3 veces lo que contratábamos el año pasado, ¿no? En nuestra industria los ingresos se difieren a medida que van avanzando las obras, con lo cual el año de resultados contablemente bueno esperemos que es el que viene. Bueno, yo así de las cosas que he estado viendo y cosas que quiero que me aclaréis, que me expliquéis para entenderlo, he visto que este año en el tema del autoconsumo se ha producido un frenazo. Contarme por qué se ha producido ese frenazo en el autoconsumo. Se ha producido, por un lado, en la instalación de placas, pero también los precios han bajado, pero va todo encadenado, porque los precios, según me contabas tú, Carlos, es como un daño colateral. Correcto. Lo comentaba Remigio, ¿no? Yo creo que venimos de un 2022 bárbaro, excepcional, ¿no? 5,2 gigas construidos, duplicando capacidad instalada. En 2022 se juntó la guerra en Ucrania, sí, ¿no? Europa altamente dependiente, escalada del precio energético y también una mayor concienciación de esto de la transición energética, ¿no? O sea, exacto, pero y también un incentivo basado en el plan de Next Generation que se activó precisamente para incentivar la transición energética, ¿no? Que hablaremos también luego de ello. Pero digamos que era el caldo de cultivo perfecto para garantizar un crecimiento. También es verdad que la tendencia de los 3 últimos años, desde el 2022 para atrás, 3 años, es que ha estado duplicándose año tras año la capacidad instalada, hasta llegar a esos 5,2 gigas, que para el público en general no dice mucho, pero sí que dice el duplicar año tras año esa capacidad. Yo quiero parar aquí un momento y dar un mensaje. O sea, el autoconsumo, lo digo siempre porque siempre que hablamos de recesión, de parada, de ralentización, puede entrar el miedo. Y lo que quiero dejar muy claro, lo primero, es un mensaje de tranquilidad en el sentido de que el autoconsumo y el mercado del autoconsumo es un mercado estable, duradero y de proyección futura. Básicamente porque es parte fundamental de la transición energética. Pero el problema es que estaba sobredimensionado en el año 2022, ¿no? Yo creo que lo que hubo fue una explosión. Es como si quisiéramos hacer una comparación, a un niño pequeño le das todas las chucherías de golpe, ¿no? Pues si juntas precios completamente... Se te pone histérico. Claro, juntas precios completamente anormales que es difícil que se van a producir, pero que también es cierto que dan señales de decir que cualquier cosa puede pasar en el mercado eléctrico, ¿no? Es una señal de volatilidad que es evidente. Decía José Carlos, los fondos de la Unión Europea, los tipos de interés, esa concienciación, claro, todo a la vez lo que generó fue una corriente de opinión pública y también un sentimiento incluso emocional, básicamente del sector residencial, pero también de las empresas. Ahora ya que eso ha pasado, sin embargo, sigues viendo cómo, como bien decía José Carlos, pues es una manera de transicionar a electrificar la demanda, a reducir emisiones hacia una sociedad que queremos pues más ecológica y más verde, y eso la apuesta es evidente. Cuando hablamos de esa estabilidad en cifras del gobierno, el PNIEC da 19 gigas de autoconsumo hasta el 2030, llevamos 5 instalados, quedan 7 años, 2 por año, o sea, haciendo O sea, es totalmente alcanzable. Haciendo una sencilla división, vemos que es un mercado que se ha estabilizado. Si bien es cierto que ahora toca ajustarlo levemente en términos pues de una explosión de la demanda, que no le esperamos que venga así. Cada vez más las propuestas de valor que lanzamos las empresas tienen que ver más con asegurar la predictibilidad en tus costes energéticos más que el mero ahorro nada más, lo cual es un aspecto que también entra a jugar.
Y además ese foco que las empresas lo ven como una palanca, digamos, diferencial también para luego poderte asegurar respecto a tu competencia, esa competitividad que aprovechando el recurso que tenemos puede ser bastante diferencial. Yo lo veo como un escenario de consolidación. En esa consolidación habrá agentes que se tendrán que estructurar, otros que incluso entraron de manera ocasional y no seguirán, pero que es una industria sólida donde España, además de las condiciones naturales, tiene talento, tiene empresas y tiene recursos para ser competitiva, ¿no? Bueno, yo creo que es una consecuencia al final de los esteroides que hemos puesto en el mercado, ¿no? O sea, tipos infinitamente bajos. Adicionalmente le sumas las subvenciones del gobierno, por encima pones unos precios de mercado completamente irracionales, pues fue un cóctel de cultivo para acelerar de una forma poco natural el mercado, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora entramos en la curva de normalización. Yo que he vivido la época de las .com y era un escenario exactamente igual, pues me recuerda muchísimo, ¿no?, a lo que ocurrió en la tecnología en esa época. Ahora lo que pasa es que las mejores empresas que están mejor gestionadas, que gestionan con prudencia, que entienden cómo gestionar correctamente su demanda y los recursos que necesitan para ello y que tienen una base de recurrente, pues tiene una fuerza importante, ¿no? Y hay muchas todavía en el sector de eso. Y estoy seguro que muchas en el camino van a ir cayendo, ¿no?, porque el sector se va a normalizar. ¿Quiere decir esto que no es un sector atractivo? Nada más lejos de la realidad. El sector sigue siendo muy atractivo y hay un potencial enorme todavía de seguir haciendo instalaciones y haciendo esa migración energética. Lo que pasa es que vamos a tener una demanda más normalizada y yo creo que incluso mejor para todos, porque claro, una demanda muy acelerada lleva a un ciclo de mercado muy corto, ¿no? Y eso tampoco es bueno. Yo creo que nos va a dar más cancha durante más años a todas las compañías que están haciendo un buen trabajo y que tenemos un mercado todavía muy atractivo por delante y que se va a acelerar con todo lo que es la transición del vehículo eléctrico y otra serie de dinámicas como la climatización eléctrica y demás. Las subvenciones acaban este año, ¿no? Y eso también va a ser otro elemento a tener en cuenta. Bueno, a ver, aquí el tema de las subvenciones es que también como luego cada comunidad, cada territorio hace lo que entiende que debe hacer, de todas maneras no hace falta las subvenciones. Es decir, el sector en general, la energía solar es la más rentable de todas las energías sin necesidad de subvenciones. Lo que pasa es que es verdad que sobre todo al pequeño inversor, al ciudadano de a pie, al que pone unos pocos paneles solares en su tejado, pues le llama bastante la atención el poder tramitar unas subvenciones y que además pues pueda amortizar antes su instalación. De todas formas, como digo, no es necesario. Respecto a los temas que veníamos comentando, si hay algo que nos ha enseñado este sector, el sector de la energía solar, es que es una montaña rusa, es súper volátil, muy dependiente de la regulación, de los precios de la energía y demás. Y esto, pues, lo hemos vivido, los que llevamos ya tiempo en el sector, hemos vivido de todo, ¿no? Yo hasta me he tenido que expatriar de España porque no había energía solar en España durante un tiempo, porque estaba prohibida, impuesto al sol y todas estas cosas, ¿no? Gracias a Dios esto ya ha pasado, ya no existen estas cosas y lo que ha pasado justo lo contrario, es que se ha activado, pero de una manera brutal. Estoy de acuerdo con el resto de contertulios. Ahora mismo esto tiene que normalizarse y se va a normalizar. Hay mercado, se tiene que cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo necesitamos para la transición energética. Otra cuestión es que claro, ya no se puede hacer a esta velocidad, pero porque es que tampoco tiene sentido, no es necesario. Y empiezan a entrar en juego otras cosas que ahora hay que poner en valor y que seguramente hablaremos, como pueden ser pues las baterías, como puede ser la gestión de la demanda, la agregación de la demanda, otras cuestiones que ayudan a estabilizar esto y hacerlo todavía más dinámico. Yo, bueno, en línea con lo que están diciendo mis compañeros, yo creo que lo que se está produciendo, esta contracción, es algo natural en un negocio, en un mercado en desarrollo, un mercado que, como digo, va a tener 30 años de desarrollo por delante porque tenemos que llegar a esa transición energética y cumplirla. Y esa contracción del mercado va a generar una selección natural que yo creo que es algo fundamental e indispensable. Es decir, se van a quedar los mejores. Y los mejores son los que van a ofrecer una oferta mejor, una oferta más competitiva y que el cliente perciba mejor. Entonces, en ese contexto solamente pueden pasar cosas buenas en esto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y lo estamos viendo pues porque diferentes empresas, colegas nuestras, hablabas tú de sobredimensionamiento.
Y efectivamente yo creo que aquí se está pagando un poco esa alegría, ¿no?, que comentaba Alberto, que comentaba Remigio, de este 2022 y esa racha eufórica de entrada. Si tú te dimensionas para duplicar otra vez, pues ese puede ser un problema si lo haces basándote solamente en recursos humanos, en manos. Entonces, eso conlleva que se pueden activar ahora planes de expedientes de regulación de empleo para ajustar a la demanda real. Otro modo de crecimiento que es rentable, o por lo menos que es por el que estamos apostando en Powen, es esa digitalización, ¿no? Yo creo que es fundamental el no pensar que todo se hace a base de manos, sino que los sistemas están para cubrir el 90% de las tareas y el 10% las... Si te parece, hacemos una pequeña paradita, que tenemos ahora boletín informativo, porque quiero que a la vuelta sí que hablemos de el futuro, que el futuro va a pasar por la concentración, por esa selección natural que comentabais vosotros, ¿no? Y por aportar otro tipo de soluciones a vuestros clientes, soluciones adicionales muy ligadas al negocio que vosotros generáis. Queda hablar también de otros temas como la batería, como la gestión de la demanda, las baterías, el tema de la distribución, pero nos queda una hora porque este especial continuará hasta las 12. Hoy en este programa especial me acompaña Remigio Abad de Greenvolt Next, Alberto Hernández de Energy Solar T, de José Carlos Díaz Lacaci de Powen España y Eduardo de San Nicolás de Soltec. Hoy enseguida vamos a hablar de la distribución y también del tema del almacenamiento, que son dos de los asuntos importantes que quiero que me expliquéis bien y sobre todo hacia dónde va, cuáles son los grandes desafíos y retos. Pero habíamos dejado un poco ahí pendiente el tema de las subvenciones que acababan este año y querías, Carlos, añadir algo más que crees que es importante. Yo creo que es importante, ¿no? A ver, primero lo comentaba Eduardo, yo creo que el primer mensaje o el dato es que cualquier instalación fotovoltaica, cualquier instalación de autoconsumo es rentable, básicamente, y no necesita de subvenciones. Y básicamente esto es así porque es un activo a 25 o 30 años, ¿vale? Y tiene un retorno de inversión sin subvención de 6 años en el residencial, que se puede reducir hasta 3 años cuando aplicas una subvención como las que venimos teniendo. Yo lo que sí me gustaría es indicar, y además es una lista de deseos para el Gobierno, y sobre todo para Europa, es cómo gestionar estas subvenciones, ¿no? Yo creo que hemos aprendido durante 2 años, se ha abierto una línea de 1.200 millones, de los cuales ha llegado al cliente muy poquito dinero transcurridos 2 años. Hay un proceso que es largo, tedioso, que implica justificaciones y que impacta en el cliente de forma muy directa porque el cliente tiene que adelantar el dinero para luego esperar que lo reciba después de un trabajo de gestión que tiene que realizar las empresas que nos dedicamos a hacer un servicio integral. Entonces, yo aquí, y aterrizando un poco más el tema, lo que propongo es que, por favor, para el año que viene, si hay subvenciones, propongo 3 cosas. Que se apliquen sobre incentivos fiscales, que sean un incentivo fiscal. ¿Eso qué significa? Pues que me lo apliquen o le apliquen al cliente en el IRPF. Segundo, que el proceso de justificación sea lo más light posible, habiendo o teniendo en cuenta que son instalaciones que pasan una serie de trámites en industria lo suficientemente duros como para hacer el check, y si alguien quiere verificar algo, que lo verifique posterior a la concesión. Y cuando ya tenemos esa orientación a que vaya en formato de deducción fiscal y que se continúen, yo lo que pediría es que se apoyara las baterías, porque lo que creo que es fundamental y es necesario indicar que el autoconsumo y el desarrollo esperado en ese PNIE, que hablaremos luego de esos 19 gigas que anticipaba Remigio, yo creo que es fundamental que veamos que sin baterías no vamos a llegar ahí, ¿vale? Y yo creo que es importante que esa batería, si queréis, behind the meter, que se llama en el sector, que básicamente es en la casa del cliente, para que pueda almacenar, gestionar y hacer uso inteligente de esa electricidad, para que pueda devolverla, generarla en horario solar y devolverla en hora punta, por la tarde, por la noche, cuando lo quiera, es fundamental. Con lo cual, apuntaría ahí. Por reforzar un poquito el mensaje de José Carlos, los incidentes que hemos tenido en la gestión de las subvenciones a veces, esos plazos tan dilatados, aparte de que pueden llegar a generar incluso desconfianza, siendo una cosa buena, también tienes el riesgo que paralice de alguna manera el mercado, porque la gente está esperando a ver un poco si a él le va a tocar o no le va a tocar, e incluso una sensación de
digamos, hasta de injusticia, porque a mí no al de al lado, ¿no? Entonces, yo creo que de lo que ha dicho José Carlos le compro absolutamente la primera de ellas. Los incentivos a nivel fiscal son los que claramente dinamizan, los que están en todas partes, en otro tipo de legislaciones, tanto en la americana, en la francesa, en la italiana, etcétera. Y eso lo que te da es una regla de seguridad, que es un poco lo que cada vez necesitamos más, ¿no? Hablaremos pues de regulación, pero muchas veces tiene que ver con que, lo decíamos antes, con que se cumpla lo que se pone, más que se regule, ¿no? Pues muchas veces tiene que ver con eso. Cuando tú dices que vas a lanzar una iniciativa y luego en la implementación no cumple las expectativas, puede generar una inseguridad que no conviene en un mercado en crecimiento y en consolidación como es este. Hay otro tema importante que es el de la distribución. Uno de vosotros al preparar el programa me decía, sin red no hay transmisión y sin transmisión no hay transición. ¿Cómo está vuestra relación con los distribuidores? ¿Hay algún problema? Bueno, yo creo que Remigio lo ha dicho claramente, ¿no? No es un tema de regulación el problema que tenemos, es un tema de cumplimiento regulatorio. O sea, ¿no se cumple la ley? No se cumple la ley, no se cumple la ley. ¿Y no pasa nada? Y bueno, pasa. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo que pasa. Y el proceso que llevas para obligar a cumplir la ley es largo y es tedioso. Pero que por al el camino final puedes... pasa, claro. El tema es que tenemos que asegurar que la Administración tiene un grado de recursos para asegurar el cumplimiento normativo acorde con el cambio legislativo que ha tenido el sector, ¿no? Y sin eso es difícil, porque si no tienes un proceso muy largo para asegurar el cumplimiento normativo, ¿no? Y luego otra de las cosas que yo creo que es esencial es sanciones ejemplarizantes, ¿no? La transición del mercado de las telecomunicaciones tuvo sanciones ejemplarizantes en el grupo Telefónica, porque obviamente era un monopolio, y tenía que facilitar esa transición. Y yo creo que llegado a ese punto ayudará a que el acceso al mercado sea ecuánime y justo para todos, ¿no? Eduardo. Bueno, decir primero que yo llevo esperando desde enero de 2020 una subvención para un vehículo eléctrico que compré y todavía no la he recibido, ¿no? ¿Enero 2020? Sí, o sea, llevamos ya un tiempo. Tremendo. Esto da una idea de cómo funciona, ¿no? El tema de las subvenciones, aparte que enseguida se acaban y bueno, casi no le llegan a nadie y demás. Esto está pasando en general con prácticamente todo lo que viene de los fondos Next Generation, no solo de las subvenciones de la energía solar, pero bueno, desde luego los créditos fiscales sería la solución y bueno, también la competencia, sobre todo en Estados Unidos, va en esa dirección y bueno, pues está haciendo que las empresas miremos hacia otro sitio en lugar de invertir quizá en mercados que son más complejos desde el punto de vista administrativo. Además, está saturando a la administración, es decir, aquí hay nadie gana, de verdad, porque digamos, el que solicita la subvención no la cobra o la cobra muy tarde. El que lo tiene que tramitar es muy complejo y le lleva muchas horas de trabajo y mucha documentación, pero es que el que tiene que analizar esa documentación, que es la administración, está saturada y tampoco responde a tiempo. Entonces, no sé quién gana aquí, nadie. Entonces, eso es algo que se debería revisar. En cuanto a la distribución, completamente, bueno, distribución y transporte, ¿no? Es decir, la transición energética conlleva efectivamente que se invierta en redes, de todo tipo, de distribución, de transporte y además conlleva que se interconecten con el resto de países, ¿no? España es una isla energética, España y Portugal conforman una isla energética. Y eso pues nos ha valido con la crisis del gas, porque teníamos muchas regasificadoras y no nos ha venido mal del todo haber invertido tanto en eso, pero al final a costa de emitir CO2 y de generar con gas. Y lo que necesitamos efectivamente es que se cumpla la normativa europea, que tampoco se está cumpliendo, del porcentaje mínimo de interconexiones con los países del entorno, especialmente con Francia, que tenemos pocas interconexiones y además llegan muy tarde. Eso permitiría agilizar la transición energética, porque todo el excedente que empieza a haber ya a determinadas horas del día podría venderse a Europa, donde los precios de energía ya están muchísimo más altos que en España. O sea, tenemos días donde en España los precios de la energía están a 20, a 30, a 40 euros de media y en Europa están por encima de los 100, en Francia y demás. Entonces esto pues sería un buen revulsivo también para las empresas que han invertido en energía en España y que pudieran vender esa energía al exterior. Estamos perdiendo entonces energía, pero estamos perdiendo también oportunidades de hacer negocio frente a nuestros socios europeos, ¿no? Sin ninguna duda, en lo que estaba comentando Eduardo. Y asegurar esa seguridad energética, ¿no? Ese flujo de energía.
Totalmente, pero viéndolo incluso desde un punto de vista más local, que es el que pues yo puedo conocer más, porque el mercado de autoconsumo tiene más foco de clientes, más local, tiene que ver con la gestión de los excedentes que producen las plantas, ¿no? Y el rol que pueden jugar las baterías. Es decir, cuando estamos encontrando que la regulación te permite conectar por debajo de 100 kilovatios, pero por encima los trámites son tremendamente complicados. Cuando para esas instalaciones por encima de 100 kilovatios hay trámites, o sea, la regulación te marca 2 meses para poder recoger la compensación, se están tardando más de 2 años. Estamos hablando que se está generando energía que no se está aprovechando. Y no se está aprovechando porque hay un papel que es el papel del transporte y distribución, que además es 2 tipos de jugadores. El transporte es una empresa pública, con lo cual las posibilidades para actuar son directas. Y en la distribución, que son empresas privadas, pero ofrecen un servicio regulado. Con lo cual es también el regulador el que, reconociendo adecuadamente los costes de las inversiones, podría permitir que las empresas, que al final son privadas, evidentemente, y tienen que responder ante sus accionistas, pero que formen parte y se alineen con los objetivos generales y no, de alguna manera, porque basado en que no nos terminan de reconocer adecuadamente esas inversiones o por las razones que sean, que no conozco, pero que me puedo imaginar, pues no están desde luego favoreciendo, y aparecen en prensa sistemáticamente denuncias ante las grandes distribuidoras donde sus ámbitos de actuación, pues los agentes que nos dedicamos a esto, que es a producir energía en el lugar donde luego se consume o compartirla en proximidad, y no se está aprovechando como se pudiera, ¿no? Bien, yo creo que cuando en una mesa la queja es unánime, lo único que tenemos que intentar es explicar por qué, ¿no? Y yo creo, yo lo voy a intentar... Bueno, intentar buscar soluciones, ¿no? Sí, También. pero entender el por qué, porque yo Lo que muchas pasa es que veces... entiendo que no está en vuestra mano si el regulador no actúa con mucha más celeridad. 100%, pero yo me refiero, Susana, que muchas veces cuando hablamos desde la atalaya, ¿no? de la parte técnica y como pues, parte importante y parte al final de un problema, pues puede haber un sesgo. Yo lo que quiero decir, y aunando todo, quiero aterrizar en ejemplos concretos lo que ha empezado diciendo tanto Alberto como Remigio como Eduardo, que básicamente son los problemas que tenemos con las distribuidoras. Entonces, voy a ir pasando, voy a poner 3 ejemplos. Nosotros hacemos una instalación de autoconsumo colectivo, y autoconsumo colectivo es, recuerdo, en España se vive, el 70% de la gente vivimos en vivienda vertical, ¿vale? Lo cual, la accesibilidad al autoconsumo viene condicionada por en qué medida vamos a capacitar al cliente que vive en una vivienda de poder poner paneles, ¿vale? Esa accesibilidad, ¿vale? Pues nosotros tardamos alrededor de una semana en hacer una instalación de unos 30 kilovatios, que es lo que se pone en una azotea normal, de una planta normal, y la realidad es que llevamos de media 12 meses para conseguir los permisos y tener efectiva y activada esa planta. Me voy a poner a llorar, ¿eh? Ponte a llorar, porque nosotros ya lo hacemos, ya venimos llorados, pero dicho eso, ese es un hecho, ¿vale? Ahora me voy a las plantas residenciales, unifamiliares, si queréis. El problema es que el trámite para el reconocimiento de excedentes, que normalmente debería ser un TIC, en un sistema, se va a 2-3 meses de promedio, con lo cual tú estás generando en tu planta, lo que no lo vuelcas, si tienes batería lo volcarías a la batería, si no tienes batería lo vuelcas a la red. La red se beneficia de esa energía, pero la realidad es que el cliente no le pagan por haber generado, con lo cual se genera un agravio comparativo. Y luego me voy al industrial, o comercial industrial, como decía Remigio, instalaciones de más de 100. El problema ahí son los puntos de conexión, el punto de evacuación que se llama, que básicamente es el enchufe grande al que nos conectamos. Si no nos dan enchufes, y aunque se regule que tienen que dar en 6 meses un enchufe, pues yo he construido... Claro, sobre todo la conexión, ¿no? Ahí. Claro, pero yo he movido Roma con Santiago, con permisos, con todo. Hacemos la instalación, el cliente perfecto, y el cliente se queda esperando con su planta instalada, y ese es el cliente. Del lado del inversionista se está dilatando, con lo cual el problema de la distribuidora, o el no facilitar desde el punto de vista las distribuidoras el acceso al autoconsumo, genera una ralentización del sector. Claro, entiendo que el distribuidor no favorece porque al final tú le estás quitando parte de la tarta, ¿no? Que la tiene que compartir contigo, que ahora es una tarta pequeñita, pero que en el futuro tenderá más. Te voy a contestar vale, ahora, políticamente correcto, sí, ¿vale? Es lo que es, pero, o sea, es decir, es lo que parece, pero no es lo que se puede decir. Es decir, el sector, tal y como está regulado, marca una frontera entre las distribuidoras y las comercializadoras. Lo que pasa es que en este sector todo el mundo sabe que quien comercializa tiene una parta en la distribuidora. Y eso es un poco lo que os invitábamos aquí, a que la regulación fuera vigilante y actuara. Vale. Es decir, ¿y esto cómo lo solucionamos? Porque de momento
regulación no actúa en los tiempos que requiere para que la justicia sea ágil y que sea justa, ¿no? Pero no podemos culpar ni al regulador ni al que controla, digamos, y supervisa esa regulación, ¿no? Al que tenemos que culpar es el que incumple las normas, ¿no? Con independencia del tiempo que si tarda. no castigas al que incumple, Sí, no, eso pues está dice, claro, como no con más pasa nada, recursos. pues yo sigo y miro hacia otro lado. Hombre, El día que me den capones, pues entonces agacho la cabeza, pero mientras tanto, Claro, más pues recursos. mira, eso que me llevo. Más recursos en quien controla y hace cumplir las leyes, totalmente de acuerdo. Lo necesitan y es necesaria una transición como esta. Pero también que con independencia del tiempo que pase, haya sanciones en los incumplimientos en aquel que no ha cumplido la ley, ¿no? Porque lo que pasa es que va pasando el tiempo y termina sin haber sanciones, porque entre una cosa y otra termina en el montón de papeles de la administración sin que termine ocurriendo, ¿no? Salvo que sean casos verdaderamente graves. Entonces yo creo que tiene que haber unas sanciones más rápidas en esos procesos y además fundamentalmente altas para que no compense, porque si no compensa es un gasto comercial más, ¿vale? Eso es uno de los elementos que yo creo que es absolutamente fundamental. El otro está en que tiene que haber una planificación a la hora de liberalizar un mercado. ¿Por qué? Mira, yo he vivido el otro lado. El inicio de mi carrera fue nada más liberalizarse el grupo Telefónica, ¿no? Entonces, claro, la administración se sentó con el grupo Telefónica y dijo, bueno, vamos a hacer una planificación de la liberalización, porque tampoco podemos hacer que 400 o 350.000 empleados que tienen ustedes, pues salgan a la calle un día después porque han perdido el 50% de la cuota de mercado, ¿no? Y se hizo una planificación muy racional de distintos servicios y de distintas reducciones que Telefónica fue haciendo en planes de reducción de empleo y otra serie de historias, ¿no? Aquí no hay planificación, aquí hay normativa y luego es un poco la selva de sálvese quien pueda, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que hacer más planificación para esas empresas para hacer una transición más lógica y mucho más control, sanción y ejecución de la regulación, cumplimiento de la regulación. ¿Y esto lo veis? ¿O simplemente es la carta a los Reyes Magos con tu lista de deseos que puede que caiga? Es que claro, no transicionas ni cambias un mercado como este en manos de 3 oligopolistas en 2 días. Lo que necesitamos nosotros es que nuestra gente es poner fuerza, ¿no? Todos los agentes que estamos ahí ocupando nuevos espacios de mercado con distintos modelos de negocio y ayudando a la transición energética, empujar entre todos con medios de comunicación, con distintos partidos políticos y con el gobierno de la nación y el que tiene que hacer y exigirle el cumplimiento de las normas para que se vaya ocurriendo esa transición y se ponga coto y obligación de cumplimiento a la distribuidora. Y para que yo me aclare, o sea, el problema está solo en el punto de acceso, en que estos grandes jugadores os permitan conectaros, porque luego la red sí que es suficiente y está, o sea, es lo suficientemente amplia, desarrollada y a punto para que fluya toda la energía. Tenemos una red, en comparación con otros países, bastante buena, ¿vale? En general. Lo que pasa es que es una red que se planificó en un momento en el que había muy poquitos grandes generadores y luego los centros de consumo que eran las ciudades. Entonces, la red no pasa siempre por donde uno la necesita, ¿no? Por donde, no está pensada para grandes plantas de energía, generación distribuida, está pensada para ese transporte de estos grandes puntos de generación, esa distribución en los centros, en las zonas de consumo, en las áreas metropolitanas. Entonces, esto, claro, tiene que haber un plan y lo hay, un plan de inversiones, pero quizás está yendo demasiado lento, que permita mejorar esa red, que empiecen a haber líneas en sitios donde antes no había nadie, simplemente porque ahí se pueden instalar renovables, y eso hasta ahora está cayendo de manos del que promociona una planta solar, no de manos en buena medida, no de manos pues en este caso de red eléctrica o de las utilities, ¿no? Que son las que llevan la distribución. Efectivamente, el punto de conexión es clave, porque es el enchufe, ¿no? El gran enchufe donde todos nos enchufamos para generar nuestra energía, y está altamente regulado, es decir, es plenamente garantista, eso es una cosa también muy positiva, pero es muy lento. Hay políticas que vienen de Europa de simplificación administrativa, pero claro, son directivas que luego tienen que transponerse, que luego la transposición pues tiene que cumplirse y tiene que respetarse cuando se legisle, y en eso estamos, pero está yendo por detrás de lo que va el mercado, la tecnología
y la necesidad de esta transición, claro. Me voy a ir enseguida a parada publicitaria y luego me quiero centrar en el tema del almacenamiento. Sobre el tema de la distribución, ¿algún otro mensaje que queráis lanzar? Dos. Intento ser claro y conciso. A ver, yo creo que el mensaje está claro. Tenemos una red de transporte potente. El problema para el autoconsumo y para el sector es que, reconocido por propia red eléctrica, no nos ven. O sea, el autoconsumo es invisible. Entonces, el autoconsumo tiene una virtud que es la generación. El autoconsumo, básicamente, para que lo entienda todo el mundo, es generar en el punto donde consumes. Y eso tiene una ventaja brutal, que es que la red, si pudiera absorber esa capacidad excedente, primero no la necesita. Y segundo, o sea, podría absorber el excedente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran ventaja del autoconsumo es que suaviza esas curvas esas curvas de demanda, y lo que hace es que es un mecanismo mediador o suavizador de este. ¿Algo más que añadir? Tema finiquitado. A mí me gustaría dejar una frase muy sencilla. Para mí el punto de conexión es una carretera. Una carretera que tiene dos sentidos, y que tiene 3 carriles en un lado y 3 carriles en el otro. Cuando queremos consumir de la carretera la energía que producen los 3 grandes, no hay ningún inconveniente, son todo facilidades. Pero cuando generamos autoconsumo y nos sobra y lo queremos verter en esa misma carretera, ahí aparecen un montón de inconvenientes técnicos. Pues mire usted, la carretera es la misma, que el cable es la misma, es el mismo. Bueno, puede venir que ese día llueve. y puede volver. Que ese día claro, llueve. entonces, es cierto que hay más complejidad técnica, y veo un poco algún compañero diciendo, bueno, no es tan fácil, es cierto, pero no es tan difícil como lo vistan las distribuidoras. Aparte de que tiene esos carriles que dices, no son 3 para ir y 3 para volver, porque para consumir sí son 3, pero cuando quieres generar, entonces las restricciones dicen que solo hay 1. Hombre, ahí te ponen los agentes de movilidad, te cierran todos los carriles y te dejan el goteo uno a uno pasar, ¿no? Bendita paciencia. Perdón por los agentes de movilidad que cumplen una buena función. Me voy a publicidad. A la vuelta vamos con otro gran asunto y otro gran tema para todos vosotros, que es el tema del almacenamiento. Programa especial aquí en Radio Intereconomía con Remigio Abad de Greenvolt Next, con Alberto Hernández de Energy Solarte, con José Carlos Díaz Lacazi de Power España y con Eduardo de San Nicolás de Soltec. Oye, el otro gran asunto, el almacenamiento. Aquí, ¿en qué momento estamos? Aquí entiendo que es clave la tecnología, también que es clave la regulación. Pues a ver, estamos a tiempo, pero un poquito tarde. Quiero decir, ya a día de hoy debería estar clara toda la legislación a todos los niveles, tanto en el behind the meter, como hablaba el compañero, dentro de la casa, como en lo que se llaman baterías standalone, que son baterías que se ponen generalmente a nivel distribución para regular la red, o sea, cuando absorben, cuando el precio de la energía es bajo y no hay demanda, y cuando hay demanda, entonces sale esa energía y permite nivelar la red, y por supuesto para la hibridación de plantas de energía renovable que hemos instalado, que también pueden utilizar ese mismo sistema de arbitraje de energía que va y viene, y además a la red le viene muy bien porque evita tener que invertir demasiado en la propia red, porque la puedes nivelar y puedes hacer que incluso que algunos de los problemas técnicos que tiene la red, por caídas de tensión, cambios de frecuencia, las puedas regular. Es decir, al final es algo que le viene bien a la estabilidad de esa red buena que ya tenemos, pues la haríamos todavía más resiliente y mejor. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando que está cayendo la demanda. Estamos viendo, a raíz de los altos precios de la energía, de la introducción efectivamente del autoconsumo, que lo que hace al final es bajar la demanda también, porque se consume donde se genera, y al mismo tiempo pues la gente está tomando conciencia del derroche energético y se está siendo cada vez más eficiente, gracias también a la ayuda de empresas especializadas que asesoran y permiten que esa demanda pues se controle. ¿Qué pasa? Que si no se introduce el vehículo eléctrico, si no se electrifica la economía, si no se cambian las bombas, las calderas diésel y de gas por calderas, por bombas de calor, pues la demanda va a seguir bajando. Si baja esa demanda, no incentivas a esa transición energética ni a esa inversión en baterías, en redes, etcétera. ¿No? Claro, no rompes ese círculo vicioso. Es justo lo contrario, tienes que convertirlo en un círculo virtuoso que se refuerza a sí mismo, ¿no? Entonces, necesitamos la legislación. La legislación todavía, a día de hoy, por poner un dato,
si tú quieres instalar, lo que dice la legislación, otra cosa es que esto esté pasando, pero si tú quieres instalar una batería en una industria, en una nave, necesitas una declaración de impacto ambiental. O sea, eso es lo que dice la ley, O sea, necesitas tener una declaración. Lo que pasa que evidentemente eso no tiene ni pie ni cabeza, lo han pensado para, vamos, no sé, supongo que para grandes plantas, pero en una vivienda también se necesitaría si cumple lo que dice exactamente. Entonces, hay una presión desde las asociaciones a que eso cambie y además a que salgan lo que se llama los concursos de capacidad, que no es ni más ni menos que dar seguridad jurídica y seguridad también a la inversión de esas baterías, ¿no? El que va a invertir en una planta de baterías necesita saber que de alguna manera va a tener un retorno a largo plazo de la inversión que hace. Entonces, las subastas de capacidad lo que hacen es garantizar un precio a largo plazo y pagar simplemente por la diferencia entre lo que ha sido el precio de la red, o sea, el precio de mercado, el precio de pool, y lo que digamos el precio que se había fijado. Entonces, eso otros países ya lo tienen, otros países van más avanzados. A día de hoy, España aquí vamos por detrás, pero es clave en la transición energética, es clave no solo para los 19 gigavatios de autoconsumo, sino también para los 39 que de momento se necesitan de plantas sobre suelo, de fotovoltaica y también para eólica. Es decir, que ahora mismo es lo que se llama la curva de Pato, que lo habremos escuchado, es la caída de precios que se produce cuando entran todas las energías renovables de golpe, pues eso lo que está impactando de lleno en el balance y digamos en la cuenta de resultados de todo aquel que ha invertido en energía. Por lo tanto, tienes que darle seguridad jurídica a largo plazo y seguridad de rentabilidad, y necesitas las baterías para poderlo conseguir. Remigio. Yo creo que aquí la variable que está un poco generando asincronías es el tiempo. O sea, hablaba antes de una buena planificación. Si tú lo vas haciendo todo y todas las previsiones que se plantearon de planificación, desarrollo y producción renovable, almacenamiento, demanda, como decía Eduardo, fueran a la vez, pues claramente todo iría pues de una manera mucho más rodada. Y aquí el tiempo está generando un poco de asincronía. En este sentido, desde el punto de vista en el cual hoy todavía las baterías, si bien el avance tecnológico es evidente, no están en un punto de competitividad tan obvio como la producción, no sale de manera obvia, no a todo proyecto de producción renovable le acompaña de una batería y mejora esquemas de rentabilidad o de minimización del payback. Entonces volvemos a otra vez en el que es dónde estamos poniendo los esfuerzos desde el punto de vista tanto de la sociedad como el regulador para potenciar. Aunque me vaya un poquito para atrás, a lo mejor no tendría tanto sentido subvencionar la instalación y algo más el almacenamiento para equilibrar esa variable, ¿no? Entonces, ese ir todos de la mano a la vez para que el tiempo no desestabilice el sistema me parece muy crítica. La realidad con lo que nos estamos encontrando, ¿qué es? Pues que los clientes, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al mundo de las empresas, a la industria comercial. No es obvio la instalación de almacenamiento hoy en un elevado porcentaje de los casos. Con lo cual, sí que esperamos que cuando todo esto vaya evolucionando haya una segunda o tercera capa de cebolla en el mercado, y por eso me apunto a los 30 años que decía José Carlos, ¿no? Porque a lo mejor es el momento en el tiempo en el cual con esquemas más maduros tiene sentido. Pero hoy todavía es un reto evidente poder acompasar para ser más eficiente, y probablemente ese tiempo hará que en algunos momentos esa laminación de la curva con el almacenamiento, como todavía no está suficientemente consolidado, pueda generar algunas sincronías a algunos agentes que les pueda generar esa falta de rentabilidad en algún caso. En el medio plazo es una obviedad, lo vemos todos los agentes. En el corto plazo, en el mañana, es donde todavía hay alguna duda. Bueno, yo creo que en el almacenamiento hay que tomarlo en términos genéricos, no solo las baterías, sino también bombeos hidráulicos y otras herramientas de almacenamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto almacenando aire comprimido que utiliza una compañía en su proceso productivo, de manera que utilizamos los excedentes para almacenar aire comprimido y utilizarlo después en el proceso productivo, ¿no? Con lo cual hay muchas tecnologías y va a haber cada vez más, ¿no? ¿Qué requiere, en mi opinión, el desarrollo del almacenamiento? Requiere una regulación específica, porque nada tiene que ver las condiciones del almacenamiento por baterías o por bombeo hidráulico o por cualquier otra tecnología entre sí y con lo que tenemos ahora de regulación respecto a solar o eólica o cualquier otra tecnología, ¿no? Entonces requiere una regulación que nos permita facilitar y favorecer el almacenamiento. Un ejemplo muy práctico: nosotros en el grupo, en la parte de ERBI Energía, que es uno de nuestros accionistas importantes,
tenemos varios bombeos hidráulicos, ¿no? Pero las normativas que hay para poder construir esos bombeos hidráulicos están asociadas a la de los parques eólicos o solares, con tiempos de construcción muy cortos y con avales altísimos. Entonces, y con pérdidas de avales en caso de retrasarte de los tiempos, ¿no? Hacer un bombeo hidráulico es una obra de a lo mejor 4 o 5 años, ¿no? Con muchísima complejidad y muchísimo impacto medioambiental que tienes que minimizar para poder hacerlo realidad. Y es una inversión altísima. Uno de esos bombeos es una inversión de 500 millones de euros, ¿no? Hacer inversiones de ese calado con esa importancia que tiene para la red sin tener ninguna seguridad jurídica es dificilísimo. Entonces, el almacenamiento en su conjunto necesita una regulación específica que trate las distintas tecnologías y que permita a los actores inversores del mercado actuar con una normativa estable y clara, porque si no va a ser difícil. Yo, si me permitís, voy a intentar dar una idea con una imagen de lo que es el problema o la oportunidad de país que tenemos. O sea, básicamente a nadie se le pasa por la cabeza que cualquier país árabe productor de petróleo abriera el grifo y lo tirara cuando no puede consumirlo. Yeah. Lo que hace es almacenarlo en barriles o lo que hace es exportarlo con un viaducto, ¿no? Con un oleoducto, perdón. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Esto es, necesitamos interconexiones con Europa, como estaba comentando Eduardo. Y la tecnología ya está preparada, falta ahí regulación y también capacidad de construcción. Exacto. Ahora, si quieres, vale. pero para entenderlo bien necesitamos primero ese puente de conexión con Europa para exportar, porque por primera vez tenemos el petróleo, que es el sol, y tenemos esa capacidad de energía, y también tenemos que tener el arte para llenar esos barriles que son las baterías. Las baterías o cualquier sistema de almacenamiento que estábamos comentando. Me preguntabas acerca de las capacidades. Tecnológicamente existe, no hay ningún problema. Los actores que estamos aquí sabemos construir, instalar en tiempo y forma. Desde el punto de vista tecnológico, no solamente hay una tecnología basada en litio, sino que hay tecnologías diferentes, además súper bonitas, o sea, es decir, que hablamos de aire comprimido, pero hablamos de gravedad, hablamos de que de verdad que es física pura. El que le guste, que entre en YouTube, que hay mil formas de verlo. Pero si no almacenamos, vamos a matar la gallina de los huevos de oro, que es este sector, el solar. Me voy ahora al tiempo, ¿no? Que también hablaba Remigio. ¿Dónde estamos en las baterías de litio? Las baterías de litio en los últimos 10 años, el litio es la materia prima fundamental de la batería, ¿vale? En los últimos 10 años ha bajado un 90% el precio de las baterías, ¿vale? Basado en esa materia prima. Se espera, de hecho, en los últimos 6 meses la caída del litio va cayendo drásticamente, pero la desgracia es el por qué está cayendo, y voy a conectarlo con la electrificación de la demanda. Electrificar la demanda es que los usuarios hagan uso de electricidad y no de combustibles fósiles. ¿Cómo? Con un coche eléctrico. ¿Y sabéis por qué está cayendo el precio del litio? Porque los fabricantes de coches no colocan todos los coches que necesitamos en el mercado. Yeah. No los colocan, con lo cual las baterías bajan y automáticamente la demanda de litio baja y el precio baja. Con lo cual, si te vas a estudios de Goldman Sachs que dice que a partir del 2025 van a caer el 25% sucesivamente los precios de las baterías. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que en el momento que estamos ahora, primero, tiene que haber una regulación muy clara que apueste por el almacenamiento. Y eso significa que menos es más y cuanto más tardemos, más oportunidad vamos a dejar escapar. Segundo, que tenemos que incentivar el uso de baterías. Y si es con subvenciones, pues con subvenciones. Porque la batería es el modelo, de verdad, complementario para almacenar esa energía que se produce solo en esa franja solar. Y luego lo tercero es que nadie dude que los que estamos aquí estamos deseando instalar las baterías. En residencial, y ya el último dato que doy, nosotros hemos estado instalando el 42% de las baterías el año pasado. Perdón, el 42% de todas las instalaciones fotovoltaicas llevaban batería física. Y eso significa que la gente entiende lo que es una batería y que sabe que antes que volcarlo a la red con un precio reducido, me lo quedo yo y lo vuelvo cuando me van a cobrar más caro. Bueno, pues estas son las 3 líneas que creo que hay que seguir. De cara a futuro, el sector pasa por la concentración, por una purga también y por una mayor apuesta por la digitalización y servicios añadidos. Pasamos por la purga. O sea, ¿hay demasiados actores y muchos muy pequeños y atomizados, Alberto?
Sí, yo creo que sobredimensionados, quizás. sí, el modelo que se ha generado en el año pasado con una demanda exacerbada de autoconsumo ha traído muchos instaladores de todo tipo, pequeños, que con una realidad de demanda de este ejercicio pues están sufriendo mucho, ¿no? También se han desarrollado modelos de negocio en empresas no tan pequeñas y empresas más grandes, pues que igual no eran sostenibles por la expectativa que tenían de crecimiento futuro del autoconsumo y otra serie de elementos que se preveían en el sector, ¿no? Pues bueno, todos los mercados que nacen crecen, y en el momento de crecimiento hay un momento de exacerbación de ese crecimiento que luego lleva a un momento de ajuste. Yo creo que es natural, creo que es bueno, y como decían mis compañeros hace unos minutos, creo que va a traer mejor calidad al sector, porque se quedarán los que verdaderamente han hecho los deberes correctamente, ¿no? ¿Vosotros también lo veis? Yo incluso también no tanto de la parte, digamos, final de la cadena de valor, que es la instalación final, sino también de la parte de la generación de la demanda, porque hemos asistido a muchos agentes que tampoco tienen que ver directamente con la industria, pero que tienen clientes que han apostado por incorporar esto a su portfolio de productos y servicios, que fue de manera masiva y que probablemente también ellos irán seleccionando a qué tipo de clientes y en qué momento se lo ofrecen, ¿no? Y es desde la distribución, la banca, las telecomunicaciones, lo están haciendo porque, claro, tienen los clientes y tienen la posibilidad de hablar con ellos, y eso es un tesoro y hay que aprovecharlo. Ahora bien, qué tipo de agente está verdaderamente empoderado para ver a los clientes acerca de esto, es lo que irá viendo el mercado. En mi opinión, bueno, cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿no? O sea, venimos efectivamente de un mercado de autoconsumo que estaba, digamos, demasiado potente, más de lo normal, y eso efectivamente tiene que normalizarse. Por otro lado, todo ese know-how, todas esas personas, toda esa fuerza de construcción que se ha desarrollado, la podemos y la tenemos que reaprovechar. Y es que ahora, pues todas las plantas solares de cierto tamaño que venían tramitándose los permisos y que tardan pues de media 3 o 4 años en obtener, empiezan a salir ahora todos esos permisos. Hay en tramitación en España aproximadamente 60 gigavatios, mucho más de lo que prevé el Plan Nacional, el PNIEC, que además está revisando, porque ahora hay que dar cabida también al hidrógeno verde y todas estas cosas que también vienen. Entonces, estas personas, todas estas empresas, deberían ser las que construyeran estas plantas solares, y deberían reconducir su actividad para poder montar todas estas plantas solares y todo lo que viene, no solo de baterías, sino también, como hablaba, de hidrógeno verde y demás. Entonces yo creo que, en fin, España debe aprovechar, no debe pasar como cuando el impuesto al sol, que se cerraron las empresas y directamente la gente se fue a la calle, a otros países el talento tuvo que emigrar, sino al revés, que lo que tenemos que hacer es reconducirlo hacia aquellas partes de la transición energética que lo necesitan, y aprovechar esa fuerza de trabajo. En ese sentido, Soltec, lo que estamos haciendo es muchos cursos de formación por todo el país. Contratamos a estas empresas, a estos trabajadores en la construcción de nuestras plantas. Nosotros tenemos un modelo que se llama el modelo de ecovoltaica, lo que nosotros llamamos plantas de energía sostenibles, y es que renovable no tiene por qué ser sostenible, renovable es que no se acaba, sostenible es que no compromete el futuro, ¿no? Entonces, si somos capaces de que las plantas solares sean una oportunidad tanto para los lugares, los territorios donde se instalan, para la socioeconomía, para potenciar la socioeconomía de estos lugares, sino también el medio ambiente, y es que las plantas solares son extensivas en el uso del espacio, pero no intensivas, lo cual quiere decir que si al no haber personas y no haber nada, los animalitos vuelven, y hay un montón de estudios que dicen que pues dentro de una planta solar hay hasta 100 veces más biodiversidad que fuera, precisamente porque no hay humanos, no hay agricultura intensiva, no hay otras actividades, ¿no? Entonces, si somos capaces, como digo, de aprovechar esa economía circular, recontratar a estos trabajadores o ponerlos en las actividades que ahora lo necesitan, además crear puestos de trabajo en aquellos lugares donde estas plantas tienen lugar, que luego además sean los que se queden manteniendo, operando o construyendo nuevas plantas, todo esto será bueno para esos territorios, será bueno para el medio ambiente y será bueno para el país. Y es que tenemos la oportunidad de ser, yo creo que por primera vez en la historia, el mayor hub europeo de energía. O sea, tenemos viento, tenemos sol, tenemos territorio, tenemos empresas especializadas, tenemos incluso fabricantes. Soltec es fabricante de tecnología fotovoltaica. Nos hace falta paneles vienen todos de Asia. Ahí deberíamos hacer también algo, y las baterías también deberíamos hacer algo para fabricar baterías y fabricar tecnología aquí, que no haya tanta dependencia exterior. ¿Oye eso de Asia? ¿Cómo que deberíamos de hacer algo con Asia?
Bueno, yo creo que hay un movimiento desde las crisis últimas internacionales que desde la Unión Europea se está promoviendo de forma activa el traer a los puntos de venta, donde estamos actuando nosotros, nuestras industrias, la fabricación, para no tener esa dependencia tan grande, en este caso, del gran gigante China, ¿no? Yo creo que eso es algo que sería lo ideal y que empieza por movimiento de fabricación. O sea, vamos a tenernos primero las plantas, como hemos hecho con los coches, y poco a poco introducirnos en esto. Yo creo que Europa, si no lo hace, pierde una oportunidad histórica de poder gestionar. Y en ese mapa futuro cercano del sector de las renovables y de la fotovoltaica, entiendo que vamos a tender hacia la concentración, que caerán algunos jugadores porque ha habido un sobredimensionamiento en estos últimos años, y al final sobrevivirán aquellas empresas que tengan una situación financiera mucho más sólida, que hayan sabido aprovechar la tecnología, diversificar, ¿no? y salir mucho más reforzados durante todo este tiempo. Sí, yo creo que en la ola de crecimiento que hemos tenido han surgido un conjunto amplio de compañías, muchas de ellas muy buenas, y eso va a tender a consolidarse y a hacerse grupos más potentes, algunos que se incorporen incluso en grupos grandes o grupos internacionales, e incluso iniciativas de fondos de inversión que puedan llevar a construir agentes más grandes. Yo creo que es bueno eso además para el sector. Creo que la competencia que tienen que tener las grandes compañías deben ser compañías más fuertes, con solidez financiera, con capacidad de seguir creciendo a doble dígito, ¿no? Y eso va a llevar a que la unión nos haga cada vez más fuertes. Y creo que es importante estar una de dos, o analizando oportunidades para seguir integrando. Nosotros hemos integrado en la medida del tamaño que tenemos alguna compañía, y estar también abiertos a posibilidades de colaboraciones con otras compañías más grandes que te hagan más fuerte y que nos permitan tener una compañía que al final ayude a la transición energética. Sí, yo creo que hay dos hechos fundamentales. Uno es la comoditización, perdón por el palabra, que básicamente es que la energía te la vende cualquier persona y no deja de ser, no hay un diferencial, con lo cual es un hecho que hay que buscar esta diferenciación. Y hay un segundo hecho, es que el cliente, ya sea un cliente residencial o un cliente empresa, digamos que con la revolución tecnológica que ha habido se han derribado todas las barreras entre verticales. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final ahora el cliente te valora por una experiencia, y te valora por una experiencia que te la puede dar un Amazon, un Apple o un Google. O sea, no lo sabemos, pero te va a comparar. Entonces, digamos que la consolidación, el crecimiento tiene que ir ligado a esas dos variables macro, que es decir, cómo doy servicios de valor añadido, cómo enriquezco mi propuesta, cómo cumplo las expectativas del cliente y cómo hago que me valore al nivel de los top de cada sector. Y eso es algo que en Powen estamos intentando desde hace mucho tiempo trabajar en una línea muy clara, que es la de la diferenciación, apostando por ejecutar lo que tenemos que ejecutar de forma muy rápida, construir muy rápido, construir muy bien conforme a unas calidades, y luego la segunda derivada es disponibilizar el dato al cliente. ¿Qué es disponibilizar el dato al cliente? Y acabo y lo cuento muy brevemente. Es que el cliente disponga en su mano de la capacidad de gestionar su energía. Nosotros somos los que le dejamos a generar la electricidad, y él va a decidir cuándo y cómo la consume. Y él tiene que saber cuándo se consume, cuándo consume más, qué le consume más, qué no. Esa es la parte donde el autoconsumo con la batería forma cierra el círculo, y esa es la parte que en Powen estamos intentando desarrollar. O sea, al final la verdadera revolución tiene que ver con el cambio del orden, ¿no? del sistema de la energía, que empezaba con quien producía, con quien te la llevaba y con quien la consumía, ¿no? Y ahora le estamos dando la vuelta y estamos dando la oportunidad a que produzca quien lo consuma y que quien lo distribuye de soporte para que eso se pueda optimizar. Y claro, es romper el paradigma de manera tan grande, pues primero no se hace de la noche a la mañana, y segundo, a pesar de que del impulso que ha habido estos últimos años, que estamos hablando de, pues deben estar ya cerca de 400.000 hogares que pueden tener ya autoconsumo, o cerca de 35.000 o 40.000 empresas, no deja de ser todavía un poco pioneros, en el sentido de que el sustitutivo está ahí, está a la mano, y es encender el interruptor y la luz sigue entrando en tu casa o en tu empresa, ¿no? Entonces, a esos
a esa gente que se ha concienciado y que quiere tomar las riendas de, pues no solo de la transición, sino encima también de cómo optimizar su propio ahorro y eficiencia, lo que hay que darle, en la línea que dice José Carlos, evidentemente es información, es conocimiento y es seguridad. O sea, al final, que no te va a pasar nada si haces esto, ¿no? Te vas a complicar la vida porque te la complicas, pero no te va a pasar nada porque al lado hay alguien que te va a acompañar. Y ese foco en el cliente, que normalmente lo dan la gente que le conoce y conoce lo que le está ofreciendo, es por el motivo de la consolidación. No solo por el hecho de que es, digamos, lógica de cualquier mercado que va entrando en madurez, y hablar de un mercado en madurez en el autoconsumo cuando tiene muy poquitos años, sobre todo desde la nueva legislación, pues puede ser un poquito pronto, pero es verdad que al sufrir una avalancha de oferta, pues es evidente que habrá muchos jugadores que no hayan encontrado su sitio adecuado, ¿no? Me quedan 3 minutos para terminar y a mí me gustaría que cada uno de vosotros me diera un mensaje de cierre, un mensaje ancla que me ayudara a entender y sobre todo a ver al sector y a vuestras compañías pensando ya en 2024. Y empiezo contigo, Eduardo. Pues a ver, lazo con la pregunta anterior. El cliente ahora mismo demanda experiencia, demanda precio, por supuesto, eso no se nos olvida, sigue siendo el factor más importante, pero ahí es donde más ha avanzado la energía solar. Por tanto, en Soltec la propuesta de valor que hacemos es por la innovación, por la sostenibilidad y por la integración, es decir, son nuestros 3 pilares fundamentales. La integración, porque somos capaces de hacer todo desde la digamos, promoción, desarrollo de plantas solares hasta la construcción y operación y mantenimiento de las propias plantas con tecnología propia, con nuestros propios híbridos solares, que creo que es importante y que tenemos que potenciar a nivel nacional estas economías. Luego, desde el punto de vista de la innovación, es decir, tenemos que generar también esa tecnología y tiene que ser también local. Y finalmente el valor de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, que lo que hagamos hoy no comprometa el futuro. Y en ese sentido, pues el valor de la ecovoltaica, ¿no? Hacer plantas de energía solar sostenible que además repercutan de manera positiva en los ciudadanos y en el medio ambiente. Remigio. O sea, al final daría para hablar de muchas cosas, ¿no? Y con mi frase final no quisiera abrir otro tema porque ya no da tiempo, ¿no? Pero nosotros desde Green Ball Next queremos ser aquellos que acompañen a los clientes, a las empresas en este caso, a ser dueños un poco más empoderados con la gestión que hacen de su energía, y ahí cuando tú les ayudas a producir, a consumir y a compartir la energía, lo que estás es, digamos, primero, haciendo mucho más eficiente el sistema y en segundo lugar dando un protagonismo a una figura que hasta hace muy poco tiempo era el final de la cadena, como es el cliente. Alberto. Bueno, yo creo que terminar con un mensaje positivo es clave, ¿no? Creo que estamos en un sector de un crecimiento y un potencial enorme. Creo que todas las compañías en las que estamos en el sector y sobre todo aquellas que están fortaleciendo en este momento un poco de ajuste tienen unas oportunidades delante tanto en el sector como en la transformación amplísimas. Creo que el sector no era tan bueno el año pasado, con unos precios exacerbados y muy calentado por una mayor demanda. No era tan bueno el año pasado, no es tan malo este, ¿no? O sea, el reflejo, yo creo que las cotizaciones el año pasado versus el que tenemos hoy no es justo en una dirección u otra, con lo cual eso implica que hay una oportunidad, yo creo, de inversión en el sector muy importante, las empresas cotizadas que lo van a hacer bien en los próximos años. Carlos. Muy rápido. Un mensaje de optimismo. Este es un sector maduro, que tiene un tejido empresarial brutal, como hemos comentado, que animo a los clientes a que no solamente con Powen, sino con cualquier empresa seria que lleve una trayectoria como la que tenemos aquí 4 representadas, apueste por el autoconsumo, porque lo sabemos hacer, lo haremos bien, y si fallamos, en Powen decimos que estamos ahí para solucionarlo. Muy bien. Pues Remigio Abad desde Green Ball Next, Alberto Hernández desde Energy Solar Tech, José Carlos Díaz Lacazi desde Powen España y Eduardo de San Nicolás desde Soltec. Enhorabuena. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz día. Un auténtico placer. Lo he disfrutado, he aprendido y me quedo con ganas de más. Así que el año que viene habrá mucho más. Gracias. Feliz día. Y señoras, nosotras, señores, nos vamos. Gracias, que tengan una muy buena tarde, feliz día y hasta mañana a las 7. Adiós.